días con los presentes. Vamos a iniciar nuestra clase del curso de lenguaje. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar acerca de nuestro idioma, del idioma castellano, ¿no? Cómo es que llega al Perú, cómo es que se junta con nuestras lenguas autóctonas y pues hay todo un fenómeno, ¿no? Llamado multilingüismo. Ese es el tema del día de hoy. Voy a desarrollar la clase y a medida que vaya desarrollando la clase, voy explicando, tú me vas preguntando, yo te voy preguntando. Si hay algo que no entiendas, por favor me lo haces saber. Finalmente vamos a desarrollar nuestra parte práctica. Ahí también hay algunas preguntas en las cuales voy a aprovechar para explicar algunos conceptos, ¿no? Entonces vamos a empezar de una vez con nuestra clase del día de hoy. Y vuelvo a repetir. Hola, ¿me decías? ¿Puedo, para compartir pantalla, por favor? Ya está. Ya, gracias. Entonces vamos a iniciar. Ay, ¿cómo es esto? Ya sabes, a medida que vayamos explicando, me vas preguntando, no te quedes con la duda. Entonces nuestra clase es la lengua española y el multilingüismo. Vamos a hablar del idioma castellano, ¿no? Del idioma español. Vamos a hacer la diferenciación entre qué es español y qué es castellano. ¿Cuál es la diferencia? En realidad no hay ninguna diferencia, ¿no? Porque si hablamos del castellano, estamos hablando del español. El problema no es para nosotros como usuarios del idioma. El asunto de que si se va a llamar español o castellano es allá mismo en España. Como la lengua española, el castellano, vuelvo a repetir que para nosotros es lo mismo, ya es una lengua de prestigio a nivel internacional, ¿no? Se ubica en el tercer lugar de hablantes a nivel del mundo. Entonces, en España, los que son, pues, llamémosle Barcelona, Madrid, del resto de España, desean también que su nombre sea español, para que ellos también, pues, estén dentro de lo afamado que es la lengua española. Pero los de Castilla dicen que se llame castellano, pues fue allí en Castilla donde surgió, por eso tiene ese nombre. Entonces la pugna por el nombre es allá en España. Para nosotros es lo mismo, no hay ninguna diferencia entre español y castellano. No es que el español se pronuncie con más S, Z, no, es lo mismo para nosotros. Entonces, vamos a hablar del idioma español o del idioma castellano. Este idioma nace exactamente en la península de Ibérica, en el reino de Castilla, en Cantabria. Por eso es que se llama castellano, porque surge en Castilla, en Cantabria. Pero antes de que existiera el castellano, esta es la península ibérica. Aquí la estoy mostrando, le estoy pasando con mi puntero láser. Esta península ibérica era pues fue un lugar invadido. Antes de que fuera invadido por los romanos y se volviera pues un lugar donde la lengua fue el latín vulgar, antes de que fuera invadida por los romanos, que fueron los que se quedaron con mayor tiempo y lingüísticamente hablando, la lengua es la que predominó el latín. Antes de que llegaran los romanos a la península ibérica, existió en esta península ibérica muchos pueblos prerrománicos antes de Roma. ¿Cuáles fueron esos pueblos prerrománicos? Están pues los íberos, los celtas, los tartesios, están los tuderdetanos, están los oretanos, los bastetanos, ¿no? Ellos y muchos más cohabitaban en la península ibérica. La península ibérica por allá por Europa, donde queda España, ¿no? Estos eran estos pueblos que habitaban y cada pueblo tenía su propio idioma, cada pueblo tenía su propio lenguaje.
¿no? Los celtas, pues, hablaban su propio idioma, los íberos su propio idioma, es decir, no había una unidad lingüística. A este pueblo, a esta península, es donde llegan los romanos. Y los romanos, aparte de imponer su cultura, imponen su idioma, el latín. Entonces, estos pueblos que hablaban sus propios idiomas, sus propias lenguas, ¿no? Los celtas hablaban su propio idioma, empiezan pues a ser dominados por los romanos y por la lengua de los romanos, que era el latín. Y toda la península ibérica empieza a hablar el latín. Pero el latín se dividía en latín culto y en latín vulgar. El latín culto era hablado por los eruditos, era hablado por los curas, por las personas preparadas, mientras que el latín vulgar era hablado por la gente del pueblo, ¿no? Por los soldados, ¿no? Por los extranjeros, es decir, por la gente del pueblo. Entonces, mira acá, latín culto, senados, ¿no? Hablaban los senadores, los filósofos, los oradores y escritores. Y el latín vulgar era hablado por los soldados, por los campesinos, por los pueblos conquistados, ¿no? Había dos variantes de latín. Del latín vulgar es que surge el idioma castellano. Pero no solamente del latín vulgar, sino de los demás pueblos también hacían sus aportes. De aquí es que surge el castellano. Entonces, es muy importante nosotros hacer una diferencia en lo que es un estrato, lo que es un sustrato y lo que es un superestrato, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del latín. ¿Qué es un estrato? Un estrato lingüístico consiste en la lengua base o madre que permite la creación o desarrollo de una nueva lengua. Es decir, un estrato es cuando se juntan muchas lenguas y surge una nueva, como sucedió en la península ibérica. El latín se juntó con las demás lenguas y poco a poco, no es cuestión pues de un día a otro, no es cuestión de años, fue evolucionando una nueva lengua. ¿Qué es un sustrato? Un sustrato se refiere a los casos de pueblos conquistados por otros de lenguas distintas, a las influencias léxicas, fonéticas y gramaticales que ejerce la lengua originalmente hablada en el territorio sobre la lengua que sustituye, ¿no? Entonces, un sustrato es cuando los pueblos que iban a invadir también empezaban, es decir, la mezcla de estos idiomas que convergen, ¿no? ¿Y qué es un superestrato? Un superestrato es un conjunto de características léxicas, fonéticas y gramaticales dejadas en una lengua por los hablantes de un grupo invasor o extranjero que hablaba una lengua diferente. En resumen, es el conjunto de características lingüísticas dejadas por una lengua invasora. Entonces, de esto, de la confluencia de lenguas que existió en la península ibérica, nosotros podemos hablar del superestrato lingüístico. El superestrato lingüístico, por ejemplo, lo dejaron las invasiones germánicas. La península ibérica no solamente fue invadida por los romanos, ¿no? Entonces, una vez que los romanos invaden la península ibérica empiezan a hablar, ¿no? El latín vulgar. Pero no solamente llegan a la península ibérica los romanos, también llegan las invasiones germánicas, llegan los visigodos, y ellos también con sus propios idiomas, con sus propias costumbres. Y ahí es donde los visigodos, por ejemplo, dejan mucho al latín, muchas palabras, como ellos no se quedaban un año, 2 años, se quedaban años, porque iban con ese propósito, ¿no? Las invasiones eran para quedarse allí, para vivir allí. Entonces, por ejemplo, las invasiones germánicas contribuyeron mucho a nuestro idioma, el castellano. El castellano se iba gestando. ¿Qué palabras dejaron ellos, por ejemplo? Dejaron las palabras albergue, banda, bandera, bandido, varón, campeón, escamecer, espuela,
estribo, galardón, ganar, guardar, guerra, guiar, guisa, heraldo, marca, rico, robar, tregua, yelmo. A esto se le llama superestrato lingüístico. ¿Por qué se le llama superestrato lingüístico? Porque las invasiones germánicas no opacaron al latín vulgar, no hicieron que esta lengua deje de existir, no, sino que aportaron a la conformación de otras lenguas. Ese sería el superestrato lingüístico. Y vamos a ejemplificar el sustrato. El sustrato sería, ahí lo estoy agrandando para que lo puedas ver. Por ejemplo, el vasco es la única de las lenguas prerromanas que se habla hoy en día. Te comentaba yo que en la península ibérica, antes de la llegada de los romanos, existieron muchos pueblos, los cuales hablaban sus propios idiomas. Esos pueblos, ¿no?, han desaparecido, la lengua de ellos ha desaparecido porque imperó el latín vulgar, ¿no? El latín vulgar se combinó en todos ellos y las lenguas de cada pueblo fueron desapareciendo poco a poco. Pero de esos pueblos prerromanos, la lengua que nos queda hasta el día de hoy es el vasco, ¿no? El vasco es la única de las lenguas prerromanas que se habla hoy en día, la única. Se puede suponer en periodo de bilingüismo en el norte de España hasta la Edad Media, es decir, que en España hablaban el castellano y también hablaban el vasco. Lo que se puede atribuir al vasco son los rasgos fonológicos. ¿Qué le dejó al idioma español el vasco? ¿Qué le dejó? La aspiración de la F latina, ¿no? Pérdida de las fricativas sonoras en el castellano medieval. Por ejemplo, ¿no? Izquierda, sinester. Aquelarre. Aquelarre es una palabra que nosotros utilizamos en el idioma castellano. Este es un aporte del vasco. ¿Qué cosa es aquelarre? Es reunión de brujas. Conjunto de brujas es aquelarre. Ya sí dice que hay otras palabras desconocidas. Por ejemplo, perro, que es del idioma castellano, no se sabe el aporte de qué cultura prerromana ha sido. De los celtas, de los celtíberos, no se sabe. Perro, cama. ¿No? Pero si nosotros, de todas las palabras que usamos en el castellano, hacemos su estudio etimológico, vamos a saber si viene del griego, si viene del vasco, si viene del latín, ¿no? Todas las palabras. Entonces, para concluir esta partecita, el estrato, el sustrato y el superestrato es lo que surge de la combinación de lenguas, ¿no? De la combinación de lenguas cuando confluyen en un mismo territorio, cuando cohabitan en un mismo espacio. Muy bien. Pasamos aquí. El latín, entonces, el latín dio origen a las lenguas romances. Una vez que en ese entonces el rey de España, Alfonso X, llamado el Sabio, él es el que da al español la categoría de idioma oficial, da al castellano la categoría de idioma oficial en España. Recuerda que en España se hablaba el latín, ¿no? Por muchos años, todo el tiempo que duró la dominación de los romanos. Pero una vez que los españoles se liberan de los romanos, se liberan de todo, de su cultura, bueno, algunas cosas quedan, pero ellos deciden, el rey de España, Alfonso X el Sabio, una vez que se deshacen de los romanos, impone el castellano como lengua oficial. El castellano como lengua oficial entonces empieza a prevalecer en toda España. Y las primeras manifestaciones de este nuevo idioma se dan en el siglo XII. La primera obra que se escribe totalmente en castellano es el Mio Cid. Pero anterior a este Mio Cid, que es una obra literaria completa, hubieron ciertas manifestaciones en el siglo XI, en el siglo X, ¿no? Las emilianenses, o sea, una serie de escritos cortos, ¿no? Pero donde ya se estaba avisorando el nuevo idioma, el castellano. El latín, entonces, da origen al castellano, el latín vulgar. El latín vulgar es la madre de nuestro idioma, el castellano, pero no solamente del castellano, sino de las demás lenguas romances, ¿no? Como son el catalán, el gallego, el italiano, el francés, el portugués, el rumano. Son
hermanos, pues se puede decir lingüísticamente hablando, de nuestro idioma, el castellano. Muy bien. Entonces, en España ya el castellano es el idioma oficial, ya no es el latín. Este castellano, ¿cómo es que llega al Perú? ¿Cómo llega a América? Antes de hablar de esto, vamos a hablar un poquito, nos estábamos olvidando, de que voy a retroceder, a la península ibérica no solamente llegaron los germanos, a la península ibérica también llegaron los árabes, también la invadieron y estuvieron 400 años viviendo en la península ibérica. Y de esa coexistencia que existió también con los árabes también dejaron un buen número de palabras al castellano. Hay 4.000 palabras del árabe en nuestro idioma, el castellano, pero más hay germanismos, porque ellos estuvieron mucho antes y por más tiempo, ¿no? Entonces, a esas palabras que se les ha dejado al castellano, se les llama, pues, por ejemplo, arabismos, se les llama germanismos. De los arabismos, que te digo que hay 4.000 en nuestro idioma, el castellano, los más usados pues son aceitunas, es una palabra árabe, azúcar, ¿no? Adalid, arroba, ajedrez, albahaca, albañil, albase, albur, alcancía, alcázar, guitarra, naranja, ojalá, tarea, almohada, bellota, algodón, tambor, hachis, hazaña, arsenal, gabán, escabeche, gandula, azulejo, falda, adoquín, rehén, imán, dado, aduana, laúd, limón, mazmorra, yemení, daga, zanahoria, zoco, islam, rubia, noria, nazari, kermés, engarzar, escaque, ¿no? Alfombra, aguja, alférez, alfiler, son algunos arabismos que han quedado hasta la actualidad. Algunos germanismos, los germanismos, pues los mayores germanismos son de los visigodos. ¿Cómo qué palabras? Hay muchísimas palabras, algunas de ellas, ¿no? Brindis, ganar, orgullo, bigote, guardar, básquet, toalla, jabón, falda, rico, guante, blanco, guardia, robar, espía, ropa, bandido, agasajar, bandera, arpa. Hay muchos germanismos. Entonces, cuando el idioma castellano ya estaba formado, hasta la actualidad han pasado más de 1000 años de la existencia del castellano, llega el castellano al Perú, pero antes de llegar al Perú el castellano obviamente llega a América en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas. Ahí es donde el castellano, el español, llega a América. Y en ese trayecto, ¿no? Porque empezaron desde Guatemala, ¿no? Desde el norte, desde el centro, poco a poco, también el castellano se nutre de ciertas palabras propias no solo del imperio incaico, sino también de las demás culturas que existían en América. A esas palabras que el castellano adopta como suyas, se les llama americanismos. Entonces, ¿cuáles son esas palabras? Hay como 50 palabras, pero las más comunes, ají, ¿no? Del taíno, alpaca, de la aymara, mira, de uno de nuestros idiomas, aymara, batata, cacao, cacao del nahuatl, ¿no? Cacique del Caribe, esta palabra es del Caribe, propia del Caribe. Caimán del taíno, cancha del quechua, nuestra palabra, es un americanismo de nuestro idioma nacional, el quechua. Caucho del quechua, chacra del quechua, chapulín del nahuatí, chicle del nahuatí, son culturas pues que estaban por el centro de América. Choclo del quechua, cigarro del maya, también una cultura mexicana. Coca del quechua, cóndor del quechua, coyote del nahuatí, cuate del nahuatí, guano, iguana, llama, loro, macuto, malón, maíz, maracá, mate, ñandú, ombú, palta, pampa, papa, papaya, petate, parigua, puma, quena,
tamal, entre otros, ¿no? Incluso calato. Calato es una palabra americana de las culturas propias de América. Entonces, el castellano ya entra ya en relación con las otras lenguas. Hemos comenzado pues desde el centro, llega al Perú. Y ahí es cuando el castellano, en el año de 1535, con la llegada de Francisco Pizarro, entra en contacto con nuestras lenguas autóctonas, con nuestras lenguas propias de el Perú. ¿Cuáles eran nuestras lenguas? Sobre todo, teníamos nosotros al quechua, que ustedes muy bien saben por historia que se prohibió que se hablara el quechua, ¿no? Se impuso como lengua oficial en el Imperio Incaico el castellano, porque era el idioma de los españoles, y los españoles nos habían conquistado, los españoles nos habían invadido. Entonces ellos proponen, como era normal, mira, te he contado la historia del castellano, como era normal, proponen que ahora el idioma sea el castellano. Es más, no que el quechua no se hable. Y empiezan a alfabetizar a la gente, empiezan a la gente a evangelizarlas con el idioma castellano, es decir, se tenían que olvidar los propios de nuestro idioma, el quechua. Entonces, en Perú surge el multilingüismo. ¿Qué es el multilingüismo? Desde la llegada del castellano hasta la fecha, al Perú se le considera como un país multilingüe, pluricultural. ¿Por qué? Lo que nos interesa. ¿Por qué multilingüe? Porque en el Perú se habla más de un idioma, más de una lengua, ¿no? Es más, en el Perú se produce algo peculiar. En el Perú hay hablantes monolingües. Por ejemplo, me imagino que ustedes son hablantes monolingües. Monolingües quiere decir que hablan un solo idioma, ¿no? Hay hablantes bilingües. Bilingües quiere decir que hablan dos idiomas, pero ¿cuáles? Hay personas que hablan quechua y castellano. Hay personas que hablan aymara y castellano. Hay personas que hablan el shipibo y el castellano, ¿no? Como que en su casa hablan el castellano, el shipibo, en su casa hablan el quechua, pero afuera, en la formalidad, tienen que hablar el castellano. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Ellos hablan quechua, pero han tenido que aprender a la fuerza el castellano porque todo está escrito en castellano. El nombre de los bancos, el nombre de los hospitales, el nombre de las avenidas de los colegios, el periódico es en castellano, los libros son en castellano. Entonces es una necesidad hablar el castellano. Es más, hay personas que se avergüenzan de hablar el quechua, ¿no? Que solamente lo hablan a escondidas entre sí. Entonces, estas lenguas son pues lenguas que están en proceso de extinción, y nosotros no podemos permitir ello. Entonces, vamos a dejar claro por qué el Perú es un país multilingüe. El Perú es un país multilingüe porque dentro de sus fronteras se hablan muchas lenguas. Como se hablan muchas lenguas, se ha hecho un estudio antropológico, un estudio político, un estudio geográfico, y se han dividido estas lenguas que se hablan de Perú en dos grupos. ¿Cuáles son esos grupos? Vamos a ver. Por aquí está. Uy, ¿qué pasó? No está por acá. Un ratito. Bueno, lo hago. Este no es multilingüismo. Entonces, se ha dividido. Aquí vamos a construir nuestro cuadro. Lenguas habladas en Perú. Se ha dividido a estas lenguas habladas en Perú en dos grupos. ¿Cuáles son esos grupos? Un segundito. Miren. ¿Cuáles son esos grupos de las lenguas habladas en Perú?
se ha dividido a las lenguas amerindias, que sería el primer grupo, lenguas amerindias, que sería, como te decía, el primer grupo, amerindias, y el otro grupo es de lenguas no amerindias. A ver, entonces el otro grupo es de lenguas no amerindias. ¿Quiénes crees que van en el grupo de lenguas amerindias? Amerindias quiere decir propias de América, propias del Perú, ¿no? Entonces, dentro de las lenguas amerindias tenemos nosotros a los idiomas que son propios del Perú, que existieron antes de la llegada de los españoles. ¿Cuáles son esas lenguas que existieron antes de la llegada de los españoles? Tenemos a dos grupos. A la familia quechua y a la familia aru. Entonces tenemos dos grupos, a la familia quechua y a la familia aru. ¿Por qué familia quechua? Porque el quechua no solamente es uno, el quechua tiene varios dialectos. No es el mismo quechua el que se habla en Ayacucho con el quechua que se habla en Arequipa, no es lo mismo el quechua de Ancash con el quechua que se habla en Ayacucho, ¿no? Son dialectos diferentes. Entonces, en la familia quechua tenemos toda la variedad de quechuas y en la familia aru, tenemos al aymara y al cauqui. En este lado tenemos al aymara y al... tu audio, por favor, al aymara y al cauqui. Entonces, ¿quiénes crees tú que van? Vamos a ponerles sus respectivas líneas para entenderlas bien. Las lenguas habladas en el Perú son o se han dividido en lenguas amerindias y en lenguas no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas lenguas que existieron antes de la llegada de los españoles. Dentro de estas lenguas amerindias tenemos a la familia quechua, a la familia aru, y también nos estamos olvidando de las lenguas amazónicas del Perú, ¿no? Las lenguas, el asunto, un ratito, vamos a, para no olvidarnos de las lenguas amazónicas, permíteme un segundo, familia quechua, familia aru, la división es así. Lenguas andinas, y lenguas amazónicas. Recuerda que en la Amazonía es donde está el mayor número de lenguas. Hay 42 lenguas en la Amazonía del Perú. Entonces, las lenguas amerindias se dividen en lenguas andinas y lenguas amazónicas. La familia, aquí vamos a achicarlo, la familia andina, dentro del grupo de lenguas andinas, está la familia quechua y la familia aru. Así es el asunto. Y la familia aru, dentro de las lenguas andinas. ¿Ya? Vamos a ponerle su respectivo. Dentro de la familia aru está la lengua aymara y cauqui, dentro de la aru.
Ya está. Y el quechua, ¿no? El quechua que tiene sus, como te decía, sus variantes. Ahí está. Y en las selvas en las lenguas amazónicas están pues las 42 familias de lenguas que existen. Imagínate 42 lenguas, pero estas 42 lenguas, al igual que las lenguas andinas, como el quechua, como el aymara y el cauqui, están en proceso de extinción, ¿no? Porque no se les da el valor, no se les da el valor respectivo, correspondiente. Como yo te mencionaba, hay quechua hablantes que se avergüenzan de hablar nuestro idioma nacional, ¿no? No le dan el valor que realmente tiene. Y así lo mismo, se avergüenzan de sus lenguas amazónicas. Entonces, estas lenguas quedan, pues, subyugadas, estas lenguas quedan maltratadas. Estas lenguas andinas son conocidas como lenguas vernáculas, ¿no? Como lenguas vernáculas. Entre las lenguas no amerindias, la principal, no amerindias, lenguas que no son propias de América, pero que se hablan en el Perú. ¿Cuál crees tú que sea la principal lengua amerindia que se habla en el Perú? ¿Cuál crees tú que sea? ¿Cuál? El castellano. Sería la principal lengua amerindia que se habla en el Perú, ¿no? También otras, ¿como cuáles? Está pues el portugués, está el italiano, está el inglés, pero no tienen tanta importancia como el castellano. El castellano es una lengua, como tú muy bien sabes, es nuestra lengua, es nuestro idioma oficial en el Perú. También han sido declaradas como idiomas oficiales el quechua, el aymara y las demás lenguas amazónicas del Perú. Pero eso solamente en documento, porque ser idioma oficial en el Perú quiere decir que todo debe estar en ese idioma. Los colegios, los hospitales, las clases en los colegios. Recién, últimamente, como que se le está queriendo revalorizar al quechua, por ejemplo, ¿no? Porque ya hay ciertos programas en la televisión que son comentados en quechua, ¿no? Ya hay ciertos libros, ¿no? Pero no es lo suficiente. Posiblemente, pues, nuestro idioma nacional, el quechua, esté en proceso o está en proceso de extinción, ¿no? Porque es una lengua, subyugada, es una lengua maltratada desde la llegada de los españoles. Muy bien, entonces, vamos a hablar un poquito del quechua. El quechua también se le llama el quechua runasimi, ¿no? Este es el idioma del imperio incaico. Recuerda, es es nuestro idioma nacional. En el Perú dice el número de quechua hablantes asciende a los 3.199.474 hablantes, según el último censo de 1994, ¿no? Hay este número de hablantes. Dentro de la variedad de quechuas, porque te comentaba que los quechuas no es el mismo quechua que se habla en todas partes. Dentro de esta variedad existe el quechua sureño, el quechua central, el quechua norteño. Dentro de esta variedad, el quechua sureño es el que se ha expandido más. Tiene 2.395.007 hablantes, el quechua sureño. Además, ¿qué podemos decir del quechua? Que el quechua se habla en 20 departamentos del Perú. Tenemos 24 departamentos del Perú, ¿no? Entonces, en los 20 departamentos se habla el quechua. El quechua se habla en Lima, pero en Lima no se habla como que fuera autóctono, propio de, sino más bien por la llegada de las olas migratorias que venían pues o que han venido de la parte sierra, ¿no? Por eso es que se habla en Lima. Pero, ¿en qué lugares del Perú no se habla el quechua? El Perú no se habla en Tumbe, el quechua no se habla en Tumbes, no se habla en Piura, no se habla en La Libertad y no se habla en Tacna. Pero después el quechua se habla en todas partes del Perú, incluso se habla en la selva. Pero como te decía, en sus propios dialectos. ¿Qué es un dialecto? Un dialecto es la variedad que sufre una lengua por razones regionales. Es decir, que si un quechua hablante, que si yo me siento con una persona que habla quechua, va a haber palabras que
van a ser distintas, ¿no? Que de repente esas palabras no podamos entendernos con esas palabras, pero a medida de la conversación vamos a lograr un entendimiento, que si no fuera de ese modo estaríamos hablando pues de idiomas diferentes, y no es, ¿no? Que tiene sus variantes, así como el castellano tiene sus variantes, el quechua también tiene sus variantes, tiene sus variedades. ¿Qué más podemos decir del quechua? Del quechua también podemos decir que se habla no solamente en el Perú, también se habla en el Ecuador, se habla en el norte del Perú y Colombia, ¿no? Llega hasta Argentina, llega a Chile, hay algunas provincias. Aquí está, lo tengo, he estado revisando. Por ejemplo, se habla, el quechua se habla en Tucumán y Catamarca. Esto es en Argentina, ¿no? En Argentina se habla en las provincias de Santiago de Estero, Salta, Jujuy y estribaciones andinas de Tucumán y Cajamarca. En Chile se habla en Antofagasta, se habla el quechua. En Ecuador también se habla el quechua, ¿no? ¿Se habla dónde? En Imbabura, en Pichincha, en Tucurúa, en Chimborazo, Azahuay y Loja, Patasca y Napo. En Colombia también se habla el quechua, en torno al río Putumayo, y en Brasil, a orillas del río Chandilés, en la región del Acre, en la zona de Tabatinga, ubicada cerca del río Amazonas. Entonces el quechua es un idioma que se habla no solamente en el Perú, sino en los lugares pues a donde ha tenido, sobre todo en la época del imperio incaico, donde han podido llegar los incas. Eso es en cuanto a nuestro idioma nacional, el quechua. Repito que el quechua tiene dialectos que se hablan a nivel del Perú. Existe un quechua norteño, un quechua central, un costeño central, un quechua sureño y un quechua de la selva. Dentro del quechua norteño está el quechua de Chachapoyas, el quechua de Cajamarca, de Ferreñafe, de Lambayeque. Dentro del quechua central está el quechua de Conchucos, el quechua del Callejón de Guaylas, de Alto Pativilca, de Huánuco, Guayaga, de Yaru, de Huanca, de Yauyos, ¿no? En central, quechua de Pacaraos, quechua sureño, ayacuchano, el cusqueño, y el quechua de la selva, ¿no? El quechua de Napo, el quechua del Pastaza, el de San Martín, el de Santo Rocino y el quechua del Tigre. Muy bien, eso es con respecto al quechua. ¿Qué podemos comentar al respecto del otro idioma que es la lengua aymara? La lengua aymara, aquí vamos un ratito, aquí está. La lengua aymara, que pertenece a la familia Aru, se habla principalmente en Puno, ¿no? En Bolivia se habla el aymara. El aymara asciende, aquí tengo los datos, también llega hasta Chile el aymara en cuanto a su expansión geográfica, ¿no? Llega hasta, dice que en más de 5 años asciende a 420.215 hablantes en el Perú. A 420.215 hablantes en el Perú. Menor, ¿no? Menor que el quechua. La lengua cauqui. La lengua cauqui se hablaba principalmente en Lima, pero ya no hay muy pocos usuarios de esta lengua. ¿Dónde están estos usuarios? En las provincias del departamento de Lima, ¿no? Donde en Colca, en Aiza, en Catahuasi, en Chavín, en Yauyos. ¿Cuántos hablantes quedan de la lengua cauqui? Muy pocos, aproximadamente unos 800 hablantes de la lengua cauqui. Ahora vamos a pasar a hablar, aquí tengo un cuadro aquí están las variedades del quechua que se hablan en el Perú, para que lo puedas ver.
Aquí están las lenguas amazónicas dentro del territorio peruano. Decíamos que hay 16 familias, ¿no? Incluso 17 familias. Dentro de cada familia hay las lenguas. Por ejemplo, familia Aragua. Dentro de esta, la Aragua y la Culina, que son lenguas, ¿no? Dentro de la Arawak, dentro de la familia Arawak se habla la lengua ayánica, Campo Caquine, Chamicuro, Iñapari, Machiguenga, no Machiguenga, Piro, ¿no? Resigaro, Yanesha. Aquí están los nombres de las lenguas, que como vuelvo a repetir, están en proceso de extinción. ¿Por qué están en proceso de extinción estas lenguas y por qué tienen tan pocos hablantes? Porque la ubicación, la geografía de la selva no permite. En la selva hay familias que viven muy alejadas de otras familias, a 2, 3 días de otras familias. ¿Por qué? Porque no hay cómo visitarse, no hay cómo pertenecer a la misma comunidad por el hecho mismo de que su geografía no se los permite. Por allá se visitan, ¿no? O llegan una a la casa de otra con sus botecitos, con sus pequeñas balsas, porque no hay carreteras, porque no se puede. Claro que si el gobierno implementara, ¿no? Proyectos de carretera sería otra cosa, pero entonces ellos se visitan muy poco. Entonces, en ese pequeño grupo, vamos a suponer que habiten 4 familias, ¿no? Familias de 3 integrantes cada uno. 3 por 4, 12. 12 personas hablan un idioma, 12 personas hablan una lengua. Y se muere una familia, la otra, la lengua también se va a llegar a extinguir entre ellos. Por eso que existen tantas lenguas, porque están estas familias muy separadas las unas de las otras. Y en ese pequeño grupo tienen que comunicarse con una lengua, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras lenguas? ¿Qué otras familias están? Familia Bora, que hablan el Bora. La Cahuapana, que habla el Chayahuita y el Jebero. La familia Kandoshi, que tiene como lenguas hijas al Kandoshi, Shapra y Murato. Jarambut, ¿no? Que tiene al Jarambut. El Toto, la familia Huitoto y Ocaina. La familia Jíbaro, que tiene el Achuar, el Aguaruna y el Huambriza. La familia Pano, que es bastante extensa. Dentro de la familia Pano, de la familia lingüística Pano, están las lenguas Amahuaca, Capahuana, Cashibo, Cacataibo, Cashinagua, Mayuruna, Shipibo, Conibo, Yamihuana, ¿no? Y así completamos las 17 familias. Peba, la familia Quechua, que hablan el quechua, Shimaco, la familia Tacana, Ticuma, Tucano, Tupi, Guaraní y Zaparo. La familia Záparo, que habla pues el Arebeya, el Loquito y el Taushiro. Estas son las lenguas amazónicas. En nuestro país, que es pluricultural, multilingüe, la mayor parte de lenguas se encuentran en el Amazonas. Recuerda que en el Amazonas hay como 42 lenguas nativas, pero estas personas a su vez hablan el castellano. Sí, estas personas a la vez son bilingües, hablan el castellano. Y hay personas que hablan el castellano, el quechua y el aymara, ¿no? Entonces son ya pues políglotas, ¿no? Aquellos que hablan más de 4, más de 5 idiomas son políglotas. Esto es lo que sucede en el Perú. Por eso el Perú es un país multilingüe. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con una persona que habla quechua en su casa, pero no lo puede expresar en la calle por varias razones, ¿no? Porque le da vergüenza, porque en la parte formal pues nadie la va a entender, cuando vaya a hacer sus documentos las personas no la van a entender. A este fenómeno se le llama diglosia. Cuando hay 2 idiomas que confluyen en un mismo territorio, pero una está relegada, la otra es más importante, a la otra se la utiliza para las cosas formales, ¿no? Esto es lo que sucede. Muy bien, vamos a comentar un poquito acerca de la lengua española en el Perú. ¿Qué sería la lengua no amerindia? ¿Qué sucede con la lengua española en el Perú? ¿Desde cuándo nosotros
o cuándo el Perú conoce esta lengua española? Conocido como el castellano peruano. Se distinguen dentro de nuestras fronteras, se distinguen 3 tipos de castellano: el costeño, el andino y el amazónico. Cada una de estas con sus propias características. Dentro de las características del español peruano, que es el que nosotros hablamos, podemos diferenciar, por ejemplo, podemos distinguir una de las características del español, que sería la confusión entre las vocales e I. ¿Qué sucede generalmente con las personas del Ande? ¿Verdad? ¿Ustedes lo han notado? ¿Han notado esta característica del español peruano? La confusión entre las vocales e I. Mídico, ¿no? Dicen mídico en vez de decir médico. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede? Porque tiene que hablar el idioma formal, el idioma oficial, antes que su propio idioma, que su idioma materno. ¿Qué es el idioma materno? El idioma materno es aquel con el cual tú naces y hablas. Ese es tu idioma materno. El idioma materno de nosotros es el castellano, ¿no? Porque hemos nacido y empezamos a hablar el castellano. Pero hay personas que nacen y su idioma es, pues, de repente el aymara, su idioma materno es el quechua. Pero por razones de formalidad, por razones de estudio, tienen que aprender a hablar el castellano. Y ahí es donde surge el intelecto. El intelecto es esa transición de un idioma a otro. Y ahí es donde se suele confundir las vocales. La fricativización o elisión de la D. ¿Cuándo sucede esto? Esta es una de las características del español en el Perú. La fricativización o elisión de la D. Por ejemplo, nosotros no decimos salud, no pronunciamos la D, salud, ¿no? No solo de la D, elisión también, por ejemplo, de otras palabras. Por ejemplo, salado, está salado, ¿no? ¿Has escuchado o no has escuchado? ¿No? Ahí estamos nosotros, no estamos pronunciando la D, estamos eludiendo, estamos sacando de nuestra forma de pronunciación, de nuestra fonética, de la propia gramática, de la propia morfología del idioma, estamos sacando la D. ¿Qué otra característica nosotros damos en el español peruano? ¿Cuál es otra característica? Notamos también la caída, la reducción de la R. La reducción de la R, por ejemplo, cuando nosotros decimos para defenderla, sigue pa'lante, ¿no? Hemos caído en estas expresiones. Sigue pa'lante, no es pa'lante, es para adelante. Entonces también nosotros estamos reduciendo y estamos haciendo la elisión también en este caso de la R. También la presencia del ceseo es una de las características del español peruano. La presencia del ceseo es que no reconozcas el sonido de la Z. No reconocemos el sonido de la Z. ¿Por qué? Porque podemos escribir cabeza con S, pero cabeza no es con S, cabeza es con Z. Pero tenemos esa particularidad, ¿no? Otra de las características del español peruano es el yeísmo, ¿no? La presencia de la Y, que tiene su propio sonido, está a la presencia de la doble L, que tiene su propio sonido. ¿En qué palabras, por ejemplo? En la palabra que todos los días nosotros comemos. Decimos nosotros pollo. Quiero pollo, pero no, ese es un yeísmo, porque la doble L tiene su propio sonido. Eso sucede más en la costa. El sonido de la doble L es, por ejemplo, pollo, pollo. No es pollo, es pollo, doble L. Entonces caemos en esa particularidad. Esa es una de las características del español en el Perú. Otro, por ejemplo, los diminutivos y aumentativos, ¿no? Los diminutivos y aumentativos. A veces no lo tomamos como tales,
sino más bien son para nosotros apreciativos, no son diminutivos, ¿no? Está bravazo, por ejemplo, bravazo. Es un aumentativo, pero que para nosotros es algo, por más chiquito que sea, no, algo que te salga muy bien, ¿no? Alguna réplica que hayas hecho de algo chiquito, sale chiquitito, está bravazo, ¿no? Está bueno. Morfológicamente también es una característica del español peruano. Además, también hay la confusión de los artículos. El artículo la con el artículo con el masculino, lo. ¿En qué casos, por ejemplo? Estamos hablando de un femenino, pero lo adjetivamos y lo articulamos como si fuese un masculino. Por ejemplo, ¿en qué casos? ¿No? ¿En qué casos sucede esto? A ver, por aquí está. En los casos, por ejemplo, déjalo, déjalo, cuando estoy hablando de la mesa. No puede ser déjalo, es déjala, porque estoy hablando de un sustantivo en femenino. También es una característica del español cuando le ponemos, lo antecedemos al nombre propio con un artículo. La Rosa, ¿no? La María, el Pedro, son características propias del español en el Perú, ¿no? ¿Qué otra característica encontramos? Lo que te estaba comentando, presencia de leísmo y loísmo. Por ejemplo, se le ve bien cuando es, ¿cómo es cuando es mujer? Cuando es femenino, se la ve bien, ¿no? Entonces ahí como que confundimos el leísmo. A todo le ponemos le, no interesa que sea masculino o que sea femenino. Los posesivos, ¿no? Esto sucede principalmente en la Amazonía. De mi suegra, ¿no? Voy a su casa de mi suegra. Su casa, posesivo. De mi suegra, posesivo. Simplemente voy a la casa de mi suegra, voy a su casa de mi suegra. Utilizamos demasiado los posesivos, ¿no? Por ejemplo, su suegra de mi hermano, su suegra de mi hermano. La suegra de mi hermano, simplemente. De mi tía, su sobrina, la sobrina de mi tía. Mucho posesivo. Otra de las características sería la combinación de los adverbios. En aquí, en allá, ¿no? En aquí, en allá. Además, morfológicamente también aquisito. Ahorita, ese ahorita llego. También estamos nosotros cambiando la palabra, lo estamos ahorita. Ita es el morfema diminutivo. O sea, ¿cómo nosotros podemos a un adverbio de tiempo morfológicamente volverlo diminutivo, ¿verdad? Eso también es una de las características del español peruano. Y así tiene el español en el Perú características propias que lo peculiarizan, ¿no? A nuestro idioma que nosotros hablamos el español en el Perú. Quisiera saber si hay alguna consulta hasta aquí con respecto al tema que hemos desarrollado. Si no, para pasar a hacer la parte práctica y en esa parte práctica también aprovechar para explicar algunos puntos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió? Chicos. Hola. ¿Se entendió? A ver si me escribes, si no me quieres hablar, me escribes, acá está, me están escribiendo. Ok, no hay ninguna duda, no hay ninguna consulta, entonces vamos a pasar a la parte práctica. ¿Dónde está la parte práctica? Este es. No, este no es. Este es el de la vez pasada. A ver, permíteme un segundo.
¿Dónde lo guardé? A ver, un ratito. Chicos. ¿Alguien tiene la práctica en mano, por favor? Que no la encuentro por aquí. Qué raro, si yo la he descargado. A ver, un momentito. A ver, voy a buscarlo aquí. Ay, un ratito, chicos. Voy a abrirlo acá. Un ratito. Sí, lo voy a mandar los PPTs. Un ratito, déjame buscar la práctica. Qué raro que se me haya desaparecido para poder hacer nuestra parte. Tienen ustedes en mano su hoja de práctica, ¿verdad, chicos? Ok, sí, ya, pero, ay, ahorita, profesor, ¿estará el profesor John? Profesor John, no está, me parece que está y no puedo abrir mi... Un ratito, chicos, un ratito. Y ahorita abre mi... Y ahí lo comparto. Un momentito, está un poquito lento. Ay, cólera, ya está. Acá está. El profesor me ha mandado aquí la parte práctica. Ya está. Ay, pero así. ¿Lo puedes observar? ¿Lo pueden ver, chicos? Espérate, mejor lo voy a descargar. Y se ve grande. Presiona el cuadradito. ¿Cuál cuadradito? Ese acá. Ah, perfecto. Ok. Muy bien. Empezamos. A ver, dice, número 1. Pero yo quiero agrandarlo un poquito más y no puedo. A ver, por acá me estás indicando. El más arriba. Este de acá, no. Y medio al lado del 78. Ya. A ver. Ah, ok. Es que acá yo tengo aquí no me deja ver porque aquí tengo ya lo vi. En la pantalla del Zoom, ya su barrita. Muy bien, muchas gracias. Empezamos. Dice, el Perú presenta una gran diversidad, a casi todos, El Perú presenta una gran diversidad lingüística, donde impera el castellano como lengua predominante y el quechua como la lengua amerindia más hablada, ¿ya? En torno a este enunciado sobre la realidad lingüística del Perú, señale la afirmación correcta. ¿Cuál será la afirmación correcta? A ver.
¿Cuál es la respuesta? Ya, vamos conmigo. Dice, ¿cuál será lo correcto? ¿El runa simi o el quechua presenta mayor número de hablantes en Huancayo? No hemos dicho. Hemos dicho que el quechua sureño es el que tiene mayor número de hablantes, ¿no? De los dialectos del quechua. El quechua sureño, ¿no? Pero Huancayo está por el centro. No es la respuesta. B, el quechua presenta un sistema trivocálico y es de acento grave. No, todavía no hemos dicho eso. C, el castellano andino presenta una recurrente alteración sintáctica. Sintáctica es cuando se cambia el orden correcto de las palabras. ¿La familia Aru comprende a la lengua quechua? No es verdad. La familia Aru comprende a la aymara y al cauqui. Muy bien, ¿la respuesta cuál es? Castellano andino presenta una recurrente alteración sintáctica y eso lo hemos visto en las particularidades del castellano peruano. Por ejemplo, su suegro de mi hermana, entre esas cosas. Entonces, la respuesta de la 1, la C. Vamos con la 2. 2 dice, tras la migración del campo a la ciudad, muchos hablantes nativos se vieron obligados a hablar el castellano antes que su lengua origen. Esto debido al interlecto. El interlecto hemos dicho que es, a ver, aquí me dan ya la respuesta. 2D. A ver, vamos a ver si es cierto. 2, la D. Muy bien, la diglosia. Muy bien, a ver. 2. Perfecto, excelente. Hemos explicado lo que es la diglosia, ¿no? Es cuando en una comunidad conviven dos idiomas, pero uno de ellos se relega porque el otro es más importante, porque el otro pues es en el que están los periódicos y eso le sucede a nuestros idiomas del Perú, a nuestros idiomas propios que se ven relegados, marginados, ¿no? Por el castellano. Muy bien, la respuesta, la D. 3. ¿Cuál es la D? Perdón, ¿cuál es la respuesta en la D? En referencia a las lenguas amazónicas, elija la alternativa correcta. A ver, de las lenguas amazónicas, ¿qué hemos dicho? A ver, ¿cuál sería la respuesta de la 3? Muy bien, ya me dieron la respuesta. Muy bien, la respuesta es la A. Constituyen la mayor variedad lingüística de todo el Perú. Efectivamente, es la mayor variedad. Hay 40 lenguas, ¿no? 16 familias lingüísticas con 42 lenguas. La B no puede ser, están agrupadas en 3, no hemos dicho que estén agrupadas en 3 grandes familias, cuentan con escritura propia, algunas son ágrafas, no tienen escritura, ¿no? Hemos explicado que hay familias de 4 nomás que conocen esa lengua. Muy bien. Perduran a través del, no perduran a través del tiempo, precisamente por las razones que hemos dado. 4. Identifique el enunciado conceptualmente correcto acerca del castellano en el Perú. A ver, ¿cómo sería? Identifique el enunciado conceptualmente correcto acerca del castellano en el Perú. A, B, C y D. A ver, ¿cuál es la respuesta? A ver, ¿me das la respuesta? Ahí está la respuesta. A ver la respuesta. 4 la A, me dicen por ahí. A ver, vamos a ver si es la A. Dice, ¿se habla en todo el Perú por ser una lengua impuesta? Bueno, no es nuestra lengua oficial. A ver, por aquí hay otra respuesta. Muy bien, la respuesta, excelente. La respuesta es la B.
presenta una serie de dialectos que lo particulariza. Así es, ¿no? Los dialectos hemos definido a dialecto como la variedad que sufre una lengua por razones geográficas. Así es. La C no puede ser, cuenta con mayor número de fonemas que letras. No, carece de yeísmo, no carece, más bien hay yeísmo. Entonces, respuesta B. Vamos con la 5. 5 dice, el Perú es un país multilingüe y pluricultural, pues en su territorio coexisten muchas lenguas y una gran diversidad cultural. Una de las causas lingüísticas es, a ver, ¿alguien tiene la respuesta? Ya. Respuesta a la C, la dialectización. Claro, en el Perú el castellano está dialectizado. Quiere decir que en Lima se habla de una manera, en Piura se habla de una manera, ¿no? En Lima al niño se le dice chibolo, en Piura al niño se le dice churre, ¿no? Son dialectos, la dialectización. 5, entonces es la C. Vamos con 6. En el marco de la realidad lingüística del Perú, podemos afirmar que nuestra población A. ¿Prefiere comunicarse con sus lenguas nativas? ¿Solo es monolingüe, pero con muchos dialectos? Por ejemplo, ¿ustedes qué son? ¿Solamente son monolingües? ¿Hablan un solo idioma? ¿Hay alguien que hable otro idioma? Pregunto. ¿Hablan un solo idioma? C. Mayoritariamente es bilingüe de quechua a castellano. Mayoritariamente es de quechua a castellano. La mayoría de la población es... A ver, por aquí la respuesta me la están dando. Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿tú eres bilingüe? ¿Tú eres monolingüe? ¿Hablas otro idioma? No, ¿verdad? Son monolingües. Ya, a ver, aquí está. Chicos, ¿por qué no me conversan? Ah, ya, solo español, ¿ya ven? ¿Por qué no me conversan por audio? Es mejor. A ver, vamos a empezar nuevamente. La pregunta 6. En el marco de la realidad lingüística del Perú, podemos afirmar que nuestra población prefiere comunicarse con sus lenguas nativas. Hemos dicho que no, ¿no? Incluso se avergüenzan. Solo es monolingüe, pero con muchos dialectos. No solo son monolingües, no solamente hay monolingües, hay bilingües que hablan quechua castellano, que hablan aymara castellano, hay aquellos que hablan quechua castellano aymara. A ver, 6C, a ver. Vamos a ver. ¿Es monolingüe, bilingüe, plurilingüe? ¿Cuál es la respuesta de la 6? La D. A ver, respuesta D. Muy bien. La respuesta es D. Hay monolingües, como ustedes, hay bilingües. Por ejemplo, yo hablo dos idiomas, hablo el quechua también. Hay plurilingües, hay aquellos que hablan muchos idiomas, ¿no? Nativos, estamos hablando de nuestra realidad lingüística. Pero, Missy, ¿vale los que hablan también el inglés? También sirve, por eso hay bilingües, ¿no? Muy bien. 7. Actualmente en la sierra se hablan lenguas que pertenecen a ver, ¿qué se habla en la sierra? 3 familias lingüísticas, solo una familia lingüística, 2 familias lingüísticas, la misma familia lingüística. Mira, en Puno, parte sierra, ¿no? En el Cusco, sierra. ¿Cuáles son las familias andinas? ¿Cuántas familias andinas hay? 2, quechua y la familia aru. ¿Cuál es la respuesta entonces de las 7? ¿Cuál es la respuesta de las 7? ¿No es la C? Ah, sí, C. 2 familias lingüísticas. 2, exacto.
2 familias lingüísticas, ¿no? Dice, en la sierra se hablan lenguas que pertenecen, en la sierra se habla el aymara, en la sierra se habla el quechua, ¿no? Familia 1, quechua. Familia 2, aru. Dentro de la aru está la aymara. Muy bien. Respuesta C. A ver, vamos a seguir con la 8. La lengua amazónica, dice, con mayor número de hablantes es el Ashaninka, que se habla generalmente en la zona ceja de selva. Respecto a esta lengua, identifique el enunciado correcto. A ver, recordarás, pero igual te lo voy a dejar en el PDF, ahí en el cuadro de las familias amazónicas. ¿Cuál sería la respuesta? No forma parte de la familia Pano, no posee una gramática definida y carece de dialectos. Las lenguas tienen dialectos. Tiene como lenguas hermanas al machiguenga, no son sus hermanas. Respuesta es, se habla en Cusco, Junín, Pasco, Huánuco y Ucayali, ¿ya? Esta lengua. Vamos con la 9. 9. Marque la alternativa en la que hay una lengua amazónica y otra andina respectivamente. ¿Cuál es la respuesta? A ver, recuerda que en el Ande existe solamente el quechua, el aymara, ¿ya? El aymara y el, a ver. Beso, ¿no? ¿Qué número vamos? A ver, me dicen por ahí que es la B, número, hay una lengua amazónica. 9. 9. Por acá ya me dan la respuesta. D, chicos, D. Wambisa Hakaru. El Hakaru también viene, es una lengua. ¿Ya? La respuesta es la D. 10. A los rasgos lingüísticos que comparten 2 o más lenguas que forman parte de una familia lingüística se denominan. A ver, la 10. Es una lengua, Puquín es una lengua. Puquín es una lengua. Ya, 10. A los rasgos lingüísticos que comparten 2 o más lenguas que forman parte de una familia lingüística se denominan cognados. Ya, la respuesta es cognados. Aquí vamos a explicar. ¿Qué son los cognados? Son cuando dos lenguas comparten algunas coincidencias, ¿no? A eso se le denomina cognados. Muy bien, vamos con la 11. Identifica la opción que contiene una consecuencia extralingüística del multilingüismo. Extralingüística que no está entonces dentro de la lingüística. A ver, ¿cuál sería la respuesta de la 11? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Identifica la opción que contiene una consecuencia extralingüística del multilingüismo. Está facilita la pregunta. Mira bien. No. Extra del multilingüismo. Dentro del multilingüismo, lingüísticamente hablando, está el bilingüismo, está el interlecto, ¿no? Está la dialectización. Respuesta C, la extinción, ¿ya? Esa es la 11, ¿alguien me la dio? A ver, por aquí. Muy bien, sí me la dijeron. 11, 12. 12. Identifica la alternativa en la que hay solo familias lingüísticas. A ver, no creo que te acuerdes, pero ya cuando tengas el cuadro en mano,
Ya, hispano y jíbaro. Respuesta de la 12, la D. Respuesta de la 12, la D. 13. En la evolución del castellano se presentan procesos vinculados con distintos pueblos que habitaron en la península ibérica. Respecto a esta mención, relacione correctamente los términos estrato, sustrato, superestrato. Recuerda qué cosa es el estrato. ¿Te acuerdas qué era el estrato? El sustrato. El estrato era cuando una lengua se junta con otras lenguas, desaparece pero forma una nueva lengua. ¿Qué cosa era el sustrato, te acuerdas? Lengua que queda sustituida por presión de otra lengua. ¿Y qué es el superestrato? El superestrato es que cuando la lengua que invade, ¿no? La lengua que invade a la lengua invadida le deja palabras nuevas. Ese era el superestrato. ¿Cuál sería entonces? ¿Cómo relacionarías estos términos con los fenicios, que fueron los pueblos preromanos, germanismo, que han sido los vocablos que han dejado los visigodos al latín y el latín vulgar? A ver. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta por ahí me dicen que es la B. A ver, déjame revisar. 13. La respuesta no es la B. La A es la respuesta. A ver, por aquí parece que me la han dado. No, ahí dice 3. Ya, la A. ¿Por qué la A? Mira, 1, el estrato es con la C, con el latín vulgar. ¿Por qué con el latín vulgar? Porque el latín vulgar, ¿no?, se juntó con las demás lenguas, murió, pero dio vida a la lengua española. Ya, en ese caso, sería el 1 con la C. 2, sustrato. Sustrato va con la A, los fenicios. La lengua desapareció, ¿no? Hasta ahora solamente de los prerromanos queda el vasco. ¿Quién la desapareció? El latín a los fenicios. Entonces, fenicios va con la 2 con la A. Sustratos con fenicios. Superestratos, los germanismos. ¿No? Los germanismos más bien son lo que nos dejaron a nosotros. La lengua invasora no mató a la lengua invadida, pero sí le dejó ciertas palabras. Entonces, vamos con la respuesta, es la A. 14. A ver, 14. En torno al proceso evolutivo del castellano, señala el enunciado conceptualmente correcto. A ver aquí, mira. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, por aquí me están dando la respuesta. Ya, la respuesta es la D. Dice, a ver, la A. ¿El estrato lingüístico del castellano está constituido por una asimilación o fusión del latín vulgar con el dialecto cantábrico? No, no solamente. El latín vulgar, pues, se convivió no solamente con el dialecto cantábrico, no, convivió también con los visigodos, con los árabes. Entonces, todo ello, todos, muchos, no solo uno, confluyeron y se formó el castellano. B. La lengua vascuence o esquera se desarrolló a partir del superestrato lingüístico. No es que la lengua ya existía antes que
La lengua de los vascos, que es la que ha quedado hasta ahora, ya existía. No es que se haya desarrollado a partir de. C. El castellano donde predomina el acento grave es una lengua, no es de origen helénico. D. Los griegos por su desarrollo cultural se constituyen como los pueblos con mayor aporte lingüístico. Claro, los griegos, porque los griegos también estuvieron en la península. Entonces también la respuesta es D. Ya, vamos con la 15. Marca la opción donde aparecen palabras que constituyen arabismos en lengua española. ¿Dónde están los arabismos? A ver. También te voy a dejar, te lo voy a dejar en el PDF están los arabismos. A ver, ¿dónde crees tú que están los arabismos? ¿Cuál es la respuesta? Chicos, nos apresuramos. Ya estamos sobre la hora. Entonces, 10 y 15. La respuesta de la 15 es, ¿cuál es? ¿Ya me diste? Muy bien. 15 me dice, muy bien, la respuesta es C. La 15 la C, Alcázar, alguacil, alféizar. 16. Debido al carácter invasivo hispano, el mayor porcentaje de hablantes de la lengua española se encuentra en Centroamérica, en Latinoamérica, en España, en Europa. ¿Dónde? De acuerdo al carácter invasivo hispano. ¿Dónde está? No me digas en España, porque en España no fueron invasivos, era su territorio. A ver. Por ahí dicen B. Muy bien, Latinoamérica, claro, porque acá nos invadieron Latinoamérica, ¿no? Y en toda Latinoamérica, excepto Brasil, se habla el castellano. Muy bien. 17. En las palabras lignu, pluvia y noctus encontramos el proceso lingüístico denominado, ya, aquí encontramos palatización, ya, la A. ¿En qué consiste? Consiste en que cuando el idioma el latín pasa al castellano, se suprimen ciertas palabritas. Por ejemplo, pluvia no es pluvia ya. La P, la L se suprimen y la doble L entra a tallar, ¿no? Entonces aquí existe la palatización. La metátesis es cuando más bien ponemos un sonido que no debe ser a otro sonido. Por ejemplo, ¿en qué palabra puede haber metátesis? Bueno, en estos momentos no tengo la palabra, pero es otro fenómeno. La metátesis es otro fenómeno, ¿no? La elisión es cuando suprimimos una letra. Aquí no se suprimió, más bien se cambió, ¿no? Muy bien, la respuesta entonces, la 17, la A. 18. Señale la alternativa donde aparecen palabras consideradas americanismos en la lengua española. A ver, ¿dónde están los americanismos? ¿En qué alternativa? Hemos leído un grupo de americanismos. ¿Cuál sería? ¿Dónde crees que está? Ya, me lo están dando por aquí la respuesta, la D. A ver, no veo. Sí, respuesta D. 18D. Alpaca, quinoa, papa son propios de América. 19. Desde el punto de vista lingüístico, el castellano hablado por los nativos del Valle del Mantaro es un dialecto. Ya, desde el punto de vista lingüístico, el castellano hablado por los nativos del Valle del Mantaro, ya, es un dialecto. De la lengua mochica, corrupto de la lengua española, estándar de la lengua española, regional de la lengua española. ¿Cuál es la respuesta?
La A no puede ser porque estamos hablando del mismo castellano. Ya está, B, C, D. ¿Cuál es? Acuérdate que es un dialecto. Ahí está la respuesta. A ver. ¿Cuál es la respuesta? Regional de la lengua española, respuesta D. ¿Ya? Y por acá creo que está la 20, ya, aquí está. Hacemos la 20. Respecto al origen del castellano en el lexicón de la lengua española, el mayor porcentaje de los elementos léxicos son los germanismos, los arabismos, los helenismos, los anglicismos. ¿Cuál es la respuesta? B, D, a ver, arabismos. Arabismos hay 4.000, pero hay más germanismos. Hay más germanismos que arabismos. Respuesta es A. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hemos terminado. Me despido porque ya estamos sobre la hora. Nos vemos la próxima.